Great Molthaus, 2 de septiembre de 1950. Las influencias A, B y C que actúan sobre el hombre en este planeta. Si tan solo se piensa desde los sentidos, se tiene un tipo de mente que no es la misma mente que el trabajo nos enseña a crear en uno mismo. Pensar que el Sol gira, obviamente, en torno de la Tierra y toda la hueste estelar la acompaña es pensar basándose en la evidencia de los sentidos. Esto nos da una mente mecánica o mente natural. Esto es, la evidencia de los sentidos es el criterio último. Pero esta mente mecánica o natural, esta mente externa que se basa en la evidencia de los sentidos no es aquella que el trabajo trata de forjar en uno. Todo lo que enseña el trabajo, si se reflexiona en ello, tiene poco o nada que ver con los sentidos externos, o con la forma de mente que deriva en todos nosotros de esa fuente. Sabemos que el Sol no gira en torno de la Tierra cada día, aunque la evidencia de los sentidos hace que parezca así. Estas 5 ventanas del alma en la vida deforman los cielos de polo a polo, dijo Blake. La clase de mente que el trabajo busca crear en una persona es una mente apartada de la evidencia de las 5 ventanas de los sentidos. El hombre que en este trabajo ha empezado a observarse a sí mismo ya no tiene más el mismo sentimiento acerca del significado de la vida. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los sentidos interiores, a través de la autoobservación, le hará ver que hay otra vida que no se basa en la evidencia de los sentidos. Por eso hemos de distinguir entre lo que por el momento llamaré una mente basada en los sentidos y una mente basada en el trabajo. El trabajo enseña, por ejemplo, que si una persona es malvada, hay algo que anda mal en ella, sin tener en cuenta si lo que está haciendo le hace ganar más dinero. La mente externa piensa, esta es una cosa conveniente, hagámosla y así ganaré más dinero. Pero si ha empezado a desarrollar una mente interna, se dará cuenta que hace mucho daño a otras personas. En suma, dice mentiras que dan muy buen resultado en la vida, pero esas mentiras que parecen tan fáciles, en especial si es usted un hábil hombre de negocios, no lo llevarán a su desarrollo interno y no cumplirá el punto principal de la enseñanza, es decir, que fuimos creados como organismos autodesarrollantes, y, desde luego, todos ustedes comprenden ahora que el autodesarrollo es un proceso interior y que es preciso separar interiormente las mentiras de la verdad. Pienso a menudo que esta es una de las cosas más importantes que es preciso comprender, pero aunque se hizo hincapié en ella por mucho tiempo, estoy de acuerdo con ustedes que es muy difícil ver la diferencia entre lo que piensa la mente externa o natural, o basada en los sentidos y lo que se supone hacer en este trabajo, es decir, observar que se miente y tratar de modificar nuestra psicología interior que llamo la mente psicológica. El abrumador y todopoderoso impulso de la vida nos impide ser capaces de hacer este trabajo por medio de la autoobservación. A este respecto, ocupémonos de las influencias A. El trabajo enseña que 3 clases de influencias sobran sobre nosotros. Una clase proviene del círculo consciente de la humanidad, llamado el reino de los cielos, que siembra material capaz de desarrollarse internamente en nosotros y hacer que la esencia crezca de un modo correcto. Lo desdichado es que las ideas provenientes del círculo consciente de la humanidad, compuesto por hombres número 7, al pasar a la vida están sujetas a cambiar en lo que es llamado influencias B. Como es sabido, los evangelios encuentran huellas de las influencias C, pero estas se convierten en influencias B, que pueden ser muy engañosas. O nos dijo una vez algo así, que era como si algunos sirvientes estuvieran sirviendo a la mesa y oyeran pensamientos, ideas, provenientes de personas conscientes quienes están, por así decir, cenando juntas, lo cual significa que comen el mismo alimento psicológico de verdad y bondad, pero los sirvientes solo lo comprenderán de una manera deformada. Debido a su nivel de incomprensión, pierden buena parte de lo que se dice y la deforman.
Esto, dijo O, es el modo en que el hombre recibe las influencias C por no estar en contacto con los centros superiores. Ocupémonos de las influencias A. El trabajo dice que las influencias A son creadas por la vida misma y no tienen conexión alguna con las influencias B, y por lo tanto tampoco con las influencias C. ¿Qué son esas influencias A que mantienen a las gentes dormidas? O solía preguntarnos sarcásticamente. Miren en torno de ustedes lo que atrae mucho a la gente, decía. ¿Por qué se amontonan miles de personas en los partidos de fútbol y otros entretenimientos populares? Parece increíble que las influencias mantengan a las gentes dormidas. Miren a su alrededor. Me gustaría que ustedes discutieran qué son esas influencias hipnóticas que mantienen a las gentes dormidas. Dirían que son influencias colectivas, en las cuales cada uno pierde su individualidad. Consideremos una vociferante multitud, tal como G se refirió una vez a la guerra. Cuando las gentes están hipnotizadas por la guerra, pierden hasta la pequeñísima cantidad de conciencia que les fue otorgada. ¿Han visto alguna vez muchedumbres vociferantes y no se dan cuenta que han renunciado a esa parte ínfima de conciencia individual que les correspondía? Ahora bien, G dijo de una manera solemne que todas estaban alimentando a la luna, esto es, algo por debajo de ellas. O dijo, contemplen la multitud en uno de los partidos de fútbol, todos ellos están alimentando a la luna por haber perdido el sentimiento individual de sí mismos. Todos esos fenómenos de masas, todo ese gritar y vociferar, significa que han perdido la conciencia individual a la que tienen derecho. El hombre excitado que está en la multitud deja de tener significado alguno y ya no es más el individuo para lo cual fue creado. Se convierte entonces en parte de un fenómeno de masas y por tanto deja de existir y pierde el poder de desarrollo que le fue dado al hombre para distinguirlo de los animales. Debido a esta falta de conciencia individual que caracteriza esta época, las gentes abandonan toda posibilidad de desarrollo individual. Esto quiere decir que el Dios de este mundo ha tomado la delantera. El hombre debe rescatarse del hipnotismo de la vida para poder hacer este trabajo, y si no lo hace, si siente que la única cosa que puede hacer es mantenerse a flote, pierde su posible identidad, y en su lugar, le dan una tarjeta de identidad. Es extraño que hoy en día nadie pueda gozar según sí mismo, sino que ha de pertenecer a alguna cosa y firmar un documento para poder existir. Esto es, las gentes desechan su sentimiento individual de ser una persona distinta. Por eso deseo que todos examinen qué constituyen las influencias en la vida, es decir, las influencias creadas por la vida misma. Lo importante es que las influencias mantienen a la humanidad dormida. El centro magnético, si trata de ponerse en contacto con las influencias B, puede hasta cierto punto hacer una distinción entre estas dos influencias.